Hola amigos, hoy les traigo la tercera entrega de ajedrez lógico jugada a jugada con el autor de este libro, que es Irving Chernev, y es la partida número 2 con la apertura Yoko Piano. Las blancas las trae Eugene Lyubarsky y las negras Víctor Ivanovich Soltanbeyev. Esto fue jugado en Bélgica, su capital vieja, diciembre 2 de 1928. Las blancas juegan E4, que es la mejor jugada del tablero. Un peón ocupa el centro y dos piezas quedan libres para entrar en acción. Hace 150 años, el gran Filidor dijo: la partida no puede abrirse mejor que adelantando dos casillas el peón E4. Este consejo es válido todavía. Solo hay otra primera jugada, D4, que libera dos piezas al mismo tiempo. E5. Probablemente la mejor respuesta, dice Capablanca. Las negras igualan la presión en el centro y liberan a su dama y al alfil. Caballo F3. Es superior a otras jugadas de desarrollo, tales como caballo en C3 o alfil en C4. Porque son menos enérgicas. El caballo de G1 entra en juego con un ataque, no está pasivo, lo que reduce el número de posibles respuestas. Las negras deben defender su peón con caballo C6 o D6. Así que optan por caballo F6, C6. Cualquiera que sea su respuesta, no pueden perder el tiempo. Deben hacer algo para defender la amenaza de las blancas. Caballo C6. Alfil C4. Excelente, pues el alfil se apodera de una importante diagonal. El alfil ataca la casilla F7, que es el punto más débil de las negras. El alfil se usa con mayor provecho para controlar una diagonal o para clavar e inutilizar una pieza enemiga. Alfil C5 es más fuerte que si hubiera jugado alfil C6. Cualquiera de las dos jugadas está de acuerdo con las máximas de los maestros que aconsejan y ponen en práctica. Hay que sacar las piezas rápidamente. Hay que mover cada pieza solamente una vez en la apertura. Hay que desarrollarse con la mira de controlar el centro. Hay que mover solo aquellos peones que faciliten el desarrollo de las piezas. Hay que mover piezas, no peones. C3. Las intenciones de la blanca son muy claras. Desean apoyar el avance de los peones en el centro. Su siguiente jugada en D4 atacará al peón y al alfil. Para salvar a su peón D5, las negras deberán jugar E por D4. La recaptura mediante C por D4 dará a las blancas una poderosa formación de peones en el centro. La idea de las blancas tiene cierto valor si puede llevarse a cabo. Si el plan falla, su peón en la casilla D, C, quita al caballo de dama su casilla más útil. Así que juega negras y juega alfil B5. El ajedrez no es un juego que pueda jugarse mecánicamente. Por lo general, el mover dos veces una pieza en la apertura es una pérdida de tiempo, pero hay que eliminar las amenazas antes de continuar el desarrollo. El alfil se retira a fin de rehuir los efectos de la esperada jugada de las blancas D4, que ataca al peón y el alfil. Y viene D4, con esperanza de inducir a las negras a cambiar peones. Adviértase que el peón negro del rey está atacado, pero no sucede lo mismo con su alfil. Dama a E7. En lugar de cambiar peones, como se habrían visto obligadas
Hacerlo si el alfil hubiera estado también atacado, las negras defienden su peón de rey al mismo tiempo que sacan otra pieza. Su dama ha adelantado solo una casilla, pero la jugada es loable. El hecho de abandonar la última fila constituye una jugada de desarrollo. A más de desarrollar una pieza y defender un peón, la jugada última de las negras se amenaza con E por D4, C por D4, dama por E4 ganando un peón. Juegan blancas, las cuales se enrocan. Además de los acostumbrados beneficios que se derivan del enroque, salvaguardar al rey y poner en movimiento la torre, la jugada de las blancas protege indirectamente a su peón de E4. Si las negras jugaran E por D4 y recapturan las blancas con C por D4, dama por E4 jaque, pero entonces el blanco jugaría torre 1 rey, clava la dama y la gana. Juegan negras y juegan caballo F6. El caballo se desarrolla con una amenaza de ataque sobre el peón de E4. D5. Tentadora, pues ayuntará al caballo de dama a su fuerte posición. La jugada es natural, pero merece censura por diversos motivos. El peón de E5 está bloqueando al alfil blanco limitando considerablemente su acción. Ha aumentado el alcance del alfil de las negras. Ahora su ataque va directamente al rey blanco. Las blancas han movido un peón, mientras sus piezas del flanco de dama piden a gritos ser liberadas. En la apertura hay que mover solo aquellos peones que ayuden a desarrollar las piezas. Así que caballo a B8. También podría haber jugado a D5, pero luego de alfil a D3, la amenaza de B4 de ganar un caballo. Alfil D3. Defiende al peón en E4. Más compatible con la estrategia de la apertura es el desarrollo de otra pieza. Cualquiera de las dos jugadas, que puede haber sido caballo en B a D2 o dama D2, que protege al mismo tiempo, tiene que desarrollar otra pieza. No hay que mover dos veces la misma pieza en la apertura. Es interesante observar cómo castigan las negras estas infracciones de principio. En el tablero, como en ninguna otra parte, la justicia acaba por triunfar. Juegan negras y juegan D6. No puede haber excepción en esta jugada del peón. Fortalece el centro, abre un camino para el alfil de casillas blancas y quita a la dama la carga de proteger el peón en el 5. H3. Para evitar que las negras claven a su caballo mediante alfil G4. Pero, como hizo notar Publio Ciro hace algún tiempo, hay remedios peores que la enfermedad. Al perturbar la posición de los peones que escudan al rey, las blancas debilitan orgánicamente la estructura de la posición enrocada en el flanco del rey y hacen del desventurado peón de H3 un blanco cómodo para el ataque directo. Todos los teóricos del ajedrez afirman la validez de este concepto de dejar sin mover los peones del flanco del rey, desde Staunton, quien dijo hace más de un siglo: no suele ser prudente en un jugador inexperto adelantar los peones del flanco en que se ha enrocado su rey. Hasta Ruben Fine, quien dice en la actualidad: la consideración más esencial es que el rey no debe estar expuesto al ataque. Se encuentra más seguro cuando los tres peones se hallan en sus casillas originales. ¿Cómo aprovechan las negras la última jugada de las blancas?
¿Cuál es la mejor manera de poner de manifiesto sus imperfecciones? H6. Haciendo una jugada semejante a la que he censurado anteriormente. ¿Cuál es la justificación para que las negras adelanten el peón de H? Las negras no han debilitado su posición defensiva, pues su rey no se enrojó en el flanco del rey. Su avance del peón de H es un gesto de ataque, no un tímido intento para hacer una clavada. El peón de H constituirá una base para el peón de G, que marchará hasta G5 y luego a G4. A partir de allí atacará en dos direcciones. El caballo de las blancas usa peón en H. Las blancas se van obligadas a capturar este peón o permitirle que capture este peón de torre. Cualquiera sean los cambios que ocurran, la consecuencia será que quedará abierta la columna H, por la cual pueden las negras alinear sus piezas para atacar el rey. Dama E2. Jugada de desarrollo, pero puede ser demasiado tarde. Y ahí viene. G5, un ataque a la bayoneta. El siguiente paso es G4, con lo que el peón romperá la posición de las blancas. Caballo H2. A fin de evitar el esperado avance. Si el peón se mueve, estará atacado 3 veces y defendido solo 2. ¿Ha abortado el plan de las negras? G4. De ninguna manera. Si es necesario, las negras sacrificarán un peón a cambio de derrumbar la muralla defensiva que rodea al rey. H por G4. Prácticamente obligada, pues las negras amenazan con G por H3, así como G3. Las blancas han conseguido cerrar la columna, cuando menos provisionalmente. Torre G8. Ahora son las negras las que atacan al peón G4 3 veces, mientras que solo 2 piezas lo defienden. Evidentemente, las blancas no pueden dar más apoyo a su peón con F3 porque es una jugada ilegal, ya que expone a su rey al jaque y está clavado por el alfil en B6. Alfil por H6. Capturando desesperadamente un peón aislado. En vista del retardo en su desarrollo y del aprieto en que se encuentra su rey, esta captura es un comportamiento arriesgado. Si queda alguna esperanza, está en una jugada tal como alfil E3, en lugar de la que hizo ahorita, que no solo pone en juego otra pieza, sino que al oponer a una fuerza otra de igual potencia, neutraliza la presión del alfil negro. La jugada del texto hace caso omiso de la advertencia. No hay que capturar peones a expensas del desarrollo de la posición. Caballo por G4. Ganando tiempo mediante la amenaza al alfil, entre otras cosas. ¿Pueden las blancas salvar la partida? Si blanca juega caballo por G4, alfil por G4, dama de 2, alfil B3, alfil a F3, el rey se mueve a H1, dama a H4 jaque, por lo cual es prudente mejor regresar el alfil a E3. El alfil se retira e intenta repeler a uno de los atacantes. Caballo por H2. Esta captura limita considerablemente las posibilidades de respuesta de las blancas. El caballo ha tomado una pieza y ahora amenaza la torre. Rey por H2. En la alternativa
Dama H4 jaque. Las negras tienen dos piezas principales operando con toda su potencia en las dos columnas abiertas cerca del rey. El ataque desarrolla por sí solo. Rey G1. La única jugada de las blancas. Dama H3. Amenazan mate. Y las blancas abandonan. No hay defensa que posponga el mate por mucho tiempo. Veamos qué sucedería si G3. Entonces, vendría la torre a H8. Se avanza el peón de F3 para que la dama defienda ese punto. Alfil por E3, jaque. Aquí hay dos opciones, interponer la torre o tomar con dama. Veamos tomar con dama. Entonces sale el mate con dama en G3. Y si en vez de eso jugáramos interponer la torre, entonces mate en H1. Hasta la vista.